Muy buenos días a todas las personas participantes. Agradecerles haber aceptado nuestra invitación a la charla que se impartirá hoy sobre qué es el plagio. Para la revista Reflexiones, para el Consejo Editorial y el Comité Científico, es un agrado contar con ustedes. Nosotros como revista brindamos este tipo de capacitaciones para que todas nuestras personas autoras y personas lectoras puedan tener esas herramientas de facilidad para poder hacer llegar sus documentos a la revista, poder publicar todas sus investigaciones. Entonces, en pro de esto es que se brinda este tipo de charlas. El día de hoy vamos a contar con la magíster Mercedes Céspedes Canales. Ella pertenece a la sección de referencia de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Universidad de Costa Rica, a quien tenemos el gusto de contar con ella en esta mañana, quienes va a brindar esta charla. Mercedes, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quedamos muy agradecidos con usted y en este momento les brindo la palabra. Solo informarles que esta grabación, esta charla se va a estar grabando y se va a subir a nuestro canal de YouTube y se está transmitiendo en este momento por Facebook Live. Mercedes, muchísimas gracias nuevamente y quedamos atentos a tu charla. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por parte del sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica. Realmente que les damos más bien también el agradecimiento a la revista Reflexiones por habernos tomado en cuenta en este tema precisamente de qué es el plagio. Este es un tema realmente muy sensible porque además de la persona que comete el plagio, ¿verdad? También se encuentran los derechos morales y los derechos patrimoniales precisamente del autor al cual se le está cometiendo de alguna manera este robo, ¿verdad? Este robo de sus ideas, de sus obras intelectuales. Entonces, realmente que para nosotros, como sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, les agradecemos mucho. Voy a dar inicio y precisamente un poco en torno a esto que que les decía ahora, ¿verdad? Que es el plagio es pues en realidad tomar la idea de las ideas del autor y apropiárselas, ¿verdad? Muchas personas lo hacen, más adelante lo vamos a ver, algunas personas no saben que lo están haciendo y algunas personas lo hacen con intención. Y yo, a manera tal vez de motivar un poco, eh, pongo esta reflexión. Yo soy autor de libros y artículos de revista, de publicaciones periódicos de alto factor de impacto. ¿Cuáles pueden ser mis sentimientos como investigador, como autor, como creador de todas estas obras si una persona hace plagio con alguna de mis obras? Estos son solamente algunos de esos sentimientos. Enojo. Me voy a enojar porque están tomando mis ideas y no me están poniendo, citando y haciendo la referencia correctamente de acuerdo a lo que han tomado de mis investigaciones. También de alguna manera desilusión, porque el trabajo que yo he realizado, pues me va a causar un poco de desilusión. Puedo pensar, me robaron mis ideas, y puedo sentir también frustración. Además de estos sentimientos, yo sé que hay muchísimos otros que cualquier creador de obras intelectuales puede sentir. Ya para iniciar, ¿qué es el plagio? Bueno, aquí tengo dos definiciones. Según la Real Academia Española del año 2001, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Esta es una definición que pues la vemos en muchísimas presentaciones, la podemos ver también en muchísimos resúmenes de plagio, pero aquí en realidad nos está diciendo pues eso que yo les he mencionado, ¿verdad? Estamos dando como propio las ideas, aquellas obras intelectuales de otras personas. Y el manual de publicaciones de la APA nos indica que es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias. Le está negando al autor, a ese creador de ese contenido, el crédito que le corresponde. Y este plagio puede ser deliberado o no. Sin embargo,
de cualquier manera va a violar todas las normas éticas de la academia, ¿verdad? Entonces, realmente que es algo, como les decía, es un tema muy sensible que precisamente, pues, por eso es que la universidad, por eso es que la revista Reflexiones nos invita a conocer acerca de cuáles son algunas particularidades acerca de este tema. ¿Cuáles son esos tipos de plagio? Bueno, está el autoplagio. El autoplagio, nosotros aquí en la biblioteca lo mencionamos muchas veces como es el acto de presentar una obra o un trabajo que hemos presentado anteriormente y que lo queremos hacer pasar como si fuera un documento reciente. Entonces, aquí podemos pensar en estudiantes, ¿verdad? En estudiantes que tal vez hace 1 o 2 años presentaron un trabajo de investigación y que este semestre matricularon un curso semejante y el trabajo pues es algo muy similar. Entonces, ese estudiante o esa persona puede decir, le voy a cambiar un poco el título, le voy a cambiar el nombre del profesor, le voy a cambiar el año y voy a presentar el mismo trabajo que presenté hace 2 o 3 años. Eso es autoplagio, eso también lo podemos ver en algún tipo de investigación que publicamos en alguna revista. Esto no es ético, esto no lo debemos de hacer. Búsqueda y reemplazo. Bueno, con respecto a eso, es cuando cambiamos palabras, expresiones, que son clave en la investigación sin alterar el contenido esencial de las fuentes, pero no estamos citando correctamente. Entonces, eso es búsqueda y reemplazo. Ciberplagio. Ahora tenemos mucha facilidad con todo lo que encontramos en Internet. Tenemos muchísima información, sea alguna información académica, alguna investigación científica, y podría ser muy fácil para algunas personas, pues, copiar un documento y pegarlo en la investigación que está haciendo. Esto también, pues, realmente que no es una práctica deseable dentro de lo que, dentro de las investigaciones y más dentro de lo que queremos presentar en una revista de tanto prestigio o en cualquier otra revista a nivel internacional también. La clonación. La clonación se refiere a presentar el trabajo de otra persona como propia. Y aquí estamos presentando palabra por palabra, o sea, tomamos todo el documento, nada más le cambiamos tal vez el nombre de la persona, el año, y lo presentamos como propio. ¿Cuál es la diferencia con el ciberplagio? Bueno, que con el ciberplagio puede ser que no tomemos el documento completo, pero en clonación estamos poniendo como propio un documento que es de otra persona. Copiado y pegado. Vamos a incluir, o la persona que infringe en el plagio va a incluir amplios pasajes de texto en una única fuente y no los modifica. Entonces, en este caso está copiando, está pegando, pero no está citando. Aquí al final, casi que la clave va a ser eso que es la citación o que es el parafraseo, y que más adelante pues vamos a hablar un poco de eso. También la falsa autoría, y aquí se puede dar de dos formas. Se puede dar cuando una persona quiere o contrata a un tercero para hacer su investigación, y una vez que esa persona hace esa investigación, pues se pone el nombre del investigador. Eso es falsa autoría, o bien incluir en mi investigación a una persona que realmente no ha trabajado, que no ha tenido de la cual no hemos tenido ningún apoyo en nuestra investigación. Mosaico. Es cuando tomamos de diferentes fuentes que se entrelazan de manera pues que puede encajar, ¿verdad? Esa información, pero de tal manera que no se ha percibido. Sin embargo, eso también es plagio, porque estamos tomando diferentes documentos. El remix precisamente es mezclar material parafraseado, extraído de múltiples fuentes. Entonces, cualquiera de estas prácticas o de estos tipos de plagio no son éticos, no los debemos de realizar. ¿Cuáles son los métodos más comunes de cometer plagio? En este caso, bueno, copiar y pegar, que todos lo conocemos, en algún momento lo hemos visto tal vez en alguna
en alguna investigación, ¿verdad? Se copia y se pega la información que se necesita, pero a esa información pues no se le está poniendo la citación. No se está diciendo de dónde estoy tomando esa información. La fabricación de datos. Aquí es cuando de alguna forma se manipulan los datos de una investigación para tratar de ocultar el plagio. Aquí es tal vez es un método un poquito más elaborado, porque el plagiador está viendo a ver cómo lo disimula, cómo lo tapa, no poniendo citas y referencias de manera correcta. También el parafraseo inapropiado. El investigador intercambia las palabras del texto. No hace realmente, no pone realmente con sus propias palabras la idea del autor de donde está leyendo esa información, sino que cambia las palabras y, o incluso en algunos casos podría hasta usar sinónimos para poder hacer este método de plagio. También la referencia falsa. Y esto se puede dar en muchos casos cuando no nos acordamos o cuál fue la referencia, de dónde fue que yo saqué esa información. Entonces, tal vez cogí el primer documento que me encontré y bueno, no es este, pero voy a poner este porque tal vez me lo están pidiendo. Entonces, esa sería la referencia falsa. La referencia perdida sería cuando no citamos o cuando no hacemos la referencia del material bibliográfico que se ha utilizado para la investigación. Y aquí es un poco parecido a la referencia falsa. Deberíamos de tener un método de investigación donde cada vez que hacemos una cita textual o un parafraseo, pues de una vez hagamos la referencia de ese material para que luego no tengamos que andar pensando, es que no recuerdo de dónde lo obtuve. Entonces, un buen método sería hacer la cita, pero de una vez tomar los datos para la referencia. Y el robo de ideas es cuando se presenta como propia la idea original de otra persona. Entonces, estos son algunos métodos comunes de plagio. Pueden haber algunos, ver algunos otros. Sin embargo, estos son como los más comunes. ¿Y cuál sería ese propósito o esa intención de plagio? Bueno, en algunos casos la persona definitivamente puede hacerlo intencional y esto se puede dar por varias razones. Puede ser que esa persona no tenga tiempo para hacer una buena investigación y entonces, o que la estén presionando y entonces va a hacer va a hacer plagio, va a copiar de otros autores, o no tiene conocimiento sobre el tema. Si el investigador o si el estudiante no tiene suficiente conocimiento, pues lo ideal es que lea, que investigue, y entonces de esa manera, pues va a tener conocimiento para poder hacer un trabajo de investigación. Y también puede ser que sea sin intención o que sea por accidente. Y en este caso, se puede dar que una persona olvide hacer la referencia, olvide hacer la citación o que definitivamente no tenga ningún conocimiento de cómo hacer citas y de cómo hacer referencias. En ese caso, cada una de o aquí en el sistema de bibliotecas, nosotros brindamos capacitaciones en los diferentes formatos, en Chicago de Gusto, en MLA, también en APA, con respecto a cómo hacer referencias y a cómo citar para nuestras investigaciones. ¿Cómo un autor puede precisamente evitar ese plagio? Porque como vimos hace un momento, puede ser que sea un plagio sin intención. Bueno, tenemos que complementar la información de los temas tratados por medio de la lectura y también por medio de la investigación. Entonces, en este caso, lo ideal sería conocer bastante acerca del tema y en realidad pues nunca vamos a dejar de aprender. Entonces, ese conocimiento tiene que ser todos los días que lo vayamos adquiriendo. Sustentar la investigación mediante consulta a trabajos anteriores en el tema. Va entrelazado con el anterior, ¿verdad? Vamos a consultar algunos otros trabajos de investigación, vamos a tener conocimiento
y entonces vamos a poder hacer un trabajo de investigación pues más mejor, un trabajo más rico. Demostrar honradez intelectual, tanto ética, profesional e investigativa. Entonces aquí este es un tema que como les digo, es de cada persona, ¿verdad? Y sí tenemos que respetar esos derechos de autor que cada persona que crea un material, pues tiene desde el momento en que crea esa obra. Entonces, estos serían algunas formas para tratar de evitar el plagio. Aquí tenemos dos casos de plagio. En este caso, pues, recordamos en el 2016 la tesis de licenciatura del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, donde se acusa a este presidente de haber plagiado el 30% de su tesis. Este tema fue un tema, o ha sido siempre, ha sido un tema muy sonado, entonces sí es importante tomarlo en cuenta. Y en el 2007, pues la banda Mago de Oz reconoce haber plagiado el tema para ella, que es un tema del cantautor Fernando Viergo, de su canción Cuando agosto era 21. Entonces, estos son algunos casos, en realidad tenemos más casos. Voy a revisar un momentito el chat para ver si hay algunas consultas. No, Mercedes, hasta el momento no tenemos ninguna consulta. Muchísimas gracias, está bien. Aquí en la Universidad de Costa Rica, y en realidad esto no es solo aquí en la Universidad de Costa Rica, porque nos hemos dado cuenta de que esto es a nivel internacional. En todas las universidades, pues se tiene reglamentos, se tiene estipulado en ellos cuál es el castigo, cuál es la sanción cuando un investigador o cuando un estudiante comete plagio. Yo por mi parte pues les puedo comentar que aquí en la Universidad de Costa Rica desde el año 2009 se ha iniciado una campaña precisamente en el sistema de estudios de posgrado. Esta campaña es de no plagio y leemos precisamente en la UCR creamos, no copiamos. Pero lógicamente que se ha tratado de que no se cometa plagio. Han habido algunos casos, incluso en algún momento un profesor en un curso me comentaba que habían dos estudiantes que ya estaban haciendo su tesis, ya prácticamente que estaban a punto de terminar ese trabajo final de graduación y se dan cuenta de que ellos cometen plagio. Eran dos personas, según me comentaba el profesor. En el reglamento estudiantil, cuando el estudiante no ha cometido ninguna falta grave estipulada en el reglamento, se puede llegar a otro acuerdo. Y en ese caso, estos estudiantes pues no habían cometido ninguna falta grave y lo que hicieron fue que los separaron, pero cada persona tuvo que iniciar con un tema de investigación nuevo. Entonces, en realidad, como les decía, puede ser falta de conocimiento, que en algunos casos se cometa plagio. Está el reglamento de régimen disciplinario del personal académico de la Universidad de Costa Rica y precisamente el artículo 7, inciso O, nos dice plagiar en todo o en parte obras intelectuales de cualquier tipo. El artículo 13 nos dice que esto es una falta muy grave y que dentro de las faltas muy graves está la suspensión sin goce de salario por 8 días hábiles cuando el profesor o la profesora incurra por primera vez en una falta muy grave y el despido sin responsabilidad patronal cuando el profesor o la profesora reincida en la comisión de una falta de la misma clase. Entonces, este reglamento de régimen disciplinario, pues lo tiene bien claro, así lo tiene también, como les comentaba, el reglamento de estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Cuando el estudiante comete plagio, pues se considera también una falta muy grave y de ahí pues puede salir todo una serie de procedimientos si el estudiante no ha cometido una falta muy grave o bien llevarlos como a una comisión
donde se va a decidir qué se puede hacer en ese caso. ¿Cuál es la importancia de las normas de citación? Bueno, Chaparro 1997 nos indica que la cita sirve para identificar la publicación de la que fue tomado el tema referido en el texto, una idea, etcétera, y para especificar su localización exacta en la publicación fuente. Toda cita textual, cuando yo tomo la idea de un autor y la pongo de manera textual o hago un parafraseo, toda cita textual va a tener una referencia. Y esta palabra puede cambiar de acuerdo al tipo de manual que yo esté utilizando, al tipo de manual de citación. Por ejemplo, APA nos indica que tenemos que poner la palabra referencias. Entonces, toda cita tiene que tener su referencia y precisamente lo que nos va a indicar es de dónde es que yo estoy tomando esa idea, porque esa idea no es mía. Y esto viene a ayudar mucho al lector, viene a ayudar mucho a la persona que va a leer mi investigación, porque puede ser que sea una cita textual pequeña o un poco grande, pero este lector quiere ampliar todavía más en el tema que yo me estoy refiriendo. Entonces, este lector va a poder ver las referencias desde donde yo hice mi investigación. ¿Cuáles son los beneficios de citar correctamente? Bueno, vamos a reconocer el trabajo realizado por otros autores y en realidad cualquiera de nosotros vamos a querer que también ese reconocimiento pues sea recíproco. Entonces, vamos a querer también que otros autores pues nos pongan en su lista de referencias precisamente para tener un factor de impacto o un reconocimiento más bien notorio como autor. También los beneficios de citar correctamente es evitar el plagio, facilitar que cualquier persona pueda localizar las fuentes de información citadas en mi trabajo, que es lo que yo les comentaba hace un momento. Y además, algo muy importante es que si yo cito y hago referencias de manera correcta, mi trabajo va a tener credibilidad y va a tener una consistencia, una buena consistencia. Entonces, esto va a ser muy importante a la hora en que vayamos a publicar en algunas o en alguna revista en particular que nosotros quisiéramos hacerlo. Esto me parece siempre muy importante. La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica, en el artículo 70, nos dice que el derecho de cita se encuentra regulado. Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes pertinentes de una obra que lícitamente haya sido puesta a disposición del público, siempre que no sean tantos y seguidos, que puedan considerarse como una reproducción simulada o sustancial. En este caso, aquí podríamos hablar de una reproducción simulada o sustancial de un plagio disimulado, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer citas, y esto puede redundar en un perjuicio del autor de la obra original y su extensión no exceda la medida justificada por el fin que se persiga. En realidad, donde nos dice la Ley de Derechos de Autor que no sean tantos y seguidos, pues no podríamos decir exactamente cuántos son tantos y seguidos. Yo aquí lo que les recomiendo es que siempre estén muy de la mano con los editores de la revista donde ustedes quieran publicar, en este caso la revista Reflexiones, para que si ustedes van de la mano, pues realmente que ellos van a estar leyendo sus investigaciones y pues les van a poder estar diciendo, en este caso, pues qué es lo más adecuado en cuanto a citas, en cuanto a parafraseo, en cuanto a cantidad. ¿Cuáles son los tipos de cita que Chicago de Busto, que es el método de citación que se utiliza o que utiliza la cita reflexiones? Está la cita parafraseada y están también las citas textuales, según este manual. La cita parafraseada, pues, pues nos va a reafirmar la idea de otro autor
con sus propias palabras. En este caso, nosotros podemos tomar un documento, podemos leerlo y podríamos entonces tomar las ideas más importantes, las ideas que se puedan entrelazar de manera coherente en nuestra investigación y las podemos poner. Incluso podríamos utilizar no solo un documento, sino que podríamos utilizar varios documentos que vengan a pues, darnos esa consistencia en nuestra investigación. Es una estrategia de escritura efectiva porque permite a los autores resumir y sintetizar información, enfocándose en información significativa. Entonces, también nos va a permitir hacer resumen, sintetizar información y, como les decía, también podemos tomar las ideas de otros autores y plasmarlas en de otros autores de varias, incluso de varias investigaciones. También la paráfrasis revisa ideas similares sobre el tema, comprende qué significa el texto y extrae la idea principal. Eso es una de las funciones también de la paráfrasis, ¿verdad? Poner la idea principal que nosotros estamos adquiriendo, que estamos conociendo de otros autores. Si se realiza una paráfrasis, pues se van a omitir las comillas. También dentro de las citas textuales, según Chicago de Houston, consiste en usar las palabras de otro autor sin hacer ningún cambio del texto original. Estas citas se van a insertar o se separan del texto en función de su longitud. Precisamente es cuando nosotros vamos a indicar en nuestra investigación, ¿verdad? Citas textuales, citas exactamente iguales de como están en el documento de donde nosotros estamos obteniendo esa información. En algunos casos, con respecto a las citas textuales, pues se podría considerar si las citas textuales es mejor que sean conceptos o palabras de otro autor, palabras textuales de otro autor. Eso también se podría considerar con los editores precisamente de la revista donde queremos publicar. Según Chicago de Houston, las citas textuales hay de dos tipos: las citas breves, que son de 5 o menos líneas, que está insertado en el mismo texto que estamos escribiendo y que se utilizan las comillas dobles al iniciar y al terminar la cita. Y en citas de más de 100 palabras, que serían de 6 y 8 líneas, entre 6 y 8 líneas, en un párrafo aparte del texto, no lleva comillas, y la sangría al margen izquierdo sería de 2 centímetros. También el manual de estilo Chicago de Houston nos viene a indicar que hay dos modelos para vincular la cita textual a la investigación. Esta sería la cita notas bibliografía, que son citas en nota, bibliografía, y también la cita autor año. Con respecto a esto, yo les voy a poner un ejemplo muy básico de cada una de ellas, porque me indican que ya han recibido alguna capacitación o alguna charla precisamente en el estilo Chicago de Houston. Entonces, yo lo que les voy a dar es como un breve recordatorio. Estos serían las notas bibliografía, donde se caracteriza por contar con notas que responden a las citas que usamos dentro del texto. Estas citas en notas pueden ser al pie de la página o al final del capítulo, se pueden poner de cualquier de las dos formas. Sin embargo, siempre tenemos que recordar que si queremos hacerlo al pie de la página, toda la investigación debe de estar con ese formato, o bien si lo queremos hacer al final del capítulo. No podemos incluir en la investigación ambas. Deben estar numeradas y corresponden a llamadas de texto en formato de superíndice. Se deben numerar consecutivamente, comenzando por el número 1 y volviendo a comenzar en cada nuevo capítulo que vaya a tener la investigación. El número se sitúa inmediatamente después de cualquier signo de puntuación. Y aquí precisamente tenemos algún ejemplo de una cita breve y ejemplo de una cita de más de 100 palabras. Entonces, aquí podemos ver que en cada una tiene el número, ¿verdad? Como una llamada de texto,
También que en el ejemplo número 2, pues está con un margen de 2 centímetros sobre el margen izquierdo que tiene toda nuestra investigación. También esto sería el ejemplo de citas en nota, que, bueno, va a tener un formato similar al del texto corrido, los nombres de los autores en el orden normal y los elementos separados mediante comas y paréntesis. La sangría es de 1.25, siempre del margen izquierdo. La tipografía debe ser Times New Roman, tamaño 10. Y la primera vez que nos referimos a un documento se usa una cita completa. Las siguientes pueden ser una cita abreviada. Y aquí precisamente tenemos el ejemplo de una cita completa, de una cita abreviada, según el formato Chicago de Houston. Y también las citas autor-año, donde entonces estas citas se van a encerrar o se van a poner entre paréntesis, contienen solo el autor, el año de publicación, sin ninguna puntuación entre ellos. Y también se puede añadir el número de la página u otro elemento de localización después de una coma. La tipografía es similar a la anterior, ¿verdad? En Times New Roman, tamaño 12. Si lo que se realiza es una paráfrasis, vamos a omitir las comillas. En este caso, pues, tenemos un ejemplo de una cita breve. Estas son las referencias que yo utilicé. Sí. Solo para interrumpirte, tenemos dos consultas en el chat. No sé si las atendemos de una vez o al final. Sí, precisamente, bueno, yo ya doy por concluida la parte de exposición. Estas son las referencias. Les agradecemos, como les decía, muchísimos. Y adelante, si gusta, me puede decir las consultas. Bueno, perfecto. Primero, Marcela, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente has abarcado muchísimos puntos importantes tanto para la revista como para nuestras personas autoras. Tenemos la consulta de Diego Montero. Como docente, ¿cuáles pueden ser algunas buenas herramientas en línea para detectar plagio? Sí, claro. Aquí en la universidad, la universidad tiene suscritas lo que es Turnitin. Turnitin lo podemos ver desde la página principal del sistema. Voy a dejar de compartir por un momento. Esta es la página del sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica y precisamente aquí donde tenemos herramientas está el acceso a esta herramienta que se llama Turnitin. Turnitin es una herramienta precisamente para detección del plagio. No es que por pasar el trabajo de investigación de estudiantes, ese trabajo pues va a ser 100% plagiado. Tenemos que tener también observar algún tipo de particularidades que este programa tiene. Aquí en este caso le diría al docente que se puede acercar a cualquiera de las bibliotecas del sistema, incluso nos puede poner un correo electrónico y nosotros le daríamos el acceso a Turnitin y además le podríamos brindar pues una capacitación acerca de cómo utilizar esta herramienta y Turnitin también se puede utilizar por mediación virtual. Nosotros en la biblioteca les instruimos acerca del uso de Turnitin desde la página del CITI. Sin embargo, no tenemos acceso, como somos administrativos, no tenemos acceso a mediación virtual. Sin embargo, el otro día un docente me mostraba cómo se ve desde mediación virtual y es muy similar. Entonces, esta sería una herramienta que los docentes podrían utilizar.
Que los docentes de la Universidad de Costa Rica. Sí, sí, en el caso de personas externas, pues podemos buscar en línea algunas otras herramientas y que le pueden facilitar, no como Turnitin, ¿verdad? En línea ahí hay que Correcto. se pueden utilizar, pero solo nos permiten agregar cierta cantidad de palabras, entonces se puede también utilizar, pero con compromiso de la revista vamos a tratar de buscarles algunos tipos de herramientas y los vamos a estar facilitando tanto en nuestras redes sociales como en nuestro portal para poder ampliar más la respuesta de Mercedes. Principalmente para las personas externas, porque sí tenemos varias personas ahorita conectadas a nivel internacional. A nivel internacional. Tenemos otra consulta de María Mosquera. Si docentes de alguna institución han plagiado el trabajo de alguien, ya sea de un estudiante o profesor, y la institución se niega a reconocer la falta, ¿ante qué autoridad externa se podría acudir para denunciar? Bueno, ya esto sería ante el registro, porque esto ya vendría a infringir los derechos de autor, ¿verdad? Si la persona tiene sus obras protegidas aquí, bueno, en Costa Rica, sería ante el registro, en este caso. Para más si esa obra ya está protegida, entonces sería poner la denuncia por registro. Perfecto. Sí, en el caso, doña María, sí, digamos, tendría que recurrir más a la instancia de la universidad, ¿verdad? Cumplir con ver internamente, ya en algunos casos, por lo menos a reflexiones, ahora lo hablaba Mercedes, ¿verdad? Que en la universidad se han dado algunos casos y nos mostró el reglamento interno de la universidad, pero en el caso de reflexiones se nos ha presentado también algunas situaciones y lo que hacemos es recurrir, ¿verdad? A la autoridad superior de la institución, ¿verdad? Ya sea rectoría o algunas vicerrectorías que manejan las instancias y hacemos llegar por lo menos en el caso de reflexiones las denuncias correspondientes y pues obviamente el artículo se da de baja, ¿verdad? Y se hace una fe de rata en ese caso, pero sí ya tendrían que verlo a lo interno de cada institución, el reglamento que tiene para lo que corresponde a plagio. Me pareció que teníamos una mano de don José Antonio Gómez levantada. Don José Antonio, si gusta encender su cámara y su micrófono, bienvenido. Muy buenos días, Mercedes. Buenos días. Buenos días. Muy interesante tu presentación. Hay una preocupación que yo he tenido siempre con mis estudiantes. El Internet ha ofrecido cantidades de informaciones que son usadas frecuentemente por los estudiantes, que muchas de ellas son muy buenas, son interesantes la información que se puede sustraer de ellas, pero no están registradas con el nombre de los autores. Hay una política que yo creo que es equivocada de estar montando en el Internet información de esa naturaleza. Entonces, los estudiantes recurren a utilizarla, ¿verdad? Y hacerse de esa información propia de ellos sin saber de dónde es su procedencia. Y en algunas circunstancias, cuando yo reviso los trabajos de mis estudiantes, me puedo dar cuenta por la redacción de que no es una cosa propia de ellos. Entonces, recurro a una cosa que no es correcta y todo el mundo lo sabe, de buscar de dónde procede la información. Hay un buscador de una rusa, y ustedes lo saben, que ha puesto a la disposición un mecanismo para encontrar información que los autores no ponen a la disponibilidad. Entonces, me he encontrado
en la revisión los autores de eso. Cuando hago las observaciones a mis estudiantes, entonces se dan cuenta de la gran cantidad de errores que vienen cometiendo por estar tomando cosas que están en el internet, que no tienen autores registrados, que me parece que son buenas, pero que no se pueden justificar después. Entonces, frente a esa situación también existe el problema de hacer uso de una investigación que no está disponible a menos que usted no la compre, y de hecho por esa razón encontramos nosotros a esa persona que la ha ido rastreando la Interpol por todos lados y a ella le bajan su oportunidad de tener disponible el acceso y vuelve y monta de nuevo su información para poder bajar los artículos que son interesantes y que deberían de estar a la disposición. Porque yo creo que la ciencia se construye con la finalidad de no comercializarla, sino ponerla a la disponibilidad de todos los que lo necesitan. Entonces, hay una controversia muy grande con los estudiantes y con los profesores, en particular conmigo, porque yo lo rastreo inmediatamente que me doy cuenta que no hay una redacción adecuada propia de ellos. ¿Qué se hace frente a esa situación? Okay. Bueno, le voy a comentar lo que nosotros aquí en la Universidad de Costa Rica hacemos. Sí es un problema muy grande porque en Internet, como lo mencionábamos hace un momento, pues hay muchísima información, no es información que sea confiable, entonces cualquier persona la puede utilizar. Yo creo que ahí sí tienen que haber algún tipo de reglamentación en las universidades donde se les explique a los estudiantes que definitivamente no pueden tomar información que no sea confiable. Este es un tema que pues que viene desde universidades de antes, ¿verdad? Porque viene desde colegio, viene precisamente desde los niños que no leen, que no tienen el hábito de la lectura y que por eso es que no tienen también pues ese hábito de investigar. Es un tema bastante, o sea, tiene su problema, ¿verdad? Tiene su situación. Sin embargo, sí se debería en las universidades de dar cursos donde se motive a los estudiantes de técnicas de investigación, de métodos de investigación, donde se les pueda ampliar a ellos, porque tenemos, con esto de la pandemia también tenemos el problema o el asunto de que muchos de estos estudiantes que ingresan a la universidad por primera vez no saben investigar, realmente ellos no saben, y por eso la situación esta de que el plagio puede ser sin intención, puede ser por un error. Entonces, sí se deberían de crear ahí como algunas formas. Yo sé que hay algunas bases de datos que son gratuitas y que podrían contener información científica donde las universidades podrían hacer las negociaciones. En este caso, yo me imagino, aquí en Costa Rica, pues la biblioteca de la Universidad de Costa Rica son los que se encargan, hay una comisión que se encarga de suscribir bases de datos, pero como sabemos, en todo lugar se puede pues pagar por esas bases de datos. Entonces yo aquí lo que diría es buscar información de cuáles son esas bases de datos que son gratuitas. Incluso hay algunas bases de datos que se consiguen en línea y que se podría obtener información. Aquí en realidad, o aquí en el sistema de biblioteca lo vemos de esta manera. La información debe ser confiable, la información debe ser científica dentro de prácticamente que 99%. Entonces, para poder obtener eso, sabemos que no en todas las bibliotecas o no en todas las universidades pues se puede obtener esa información. Por eso daría yo como una posibilidad esta que les indico, ¿verdad? De que averiguar cuáles son algunas bases de datos que se pueden obtener de manera gratuita o por algún consorcio de diferentes universidades. Incluso aquí en Costa Rica hay algunas bases de datos que el CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores,
pues suscribe para las universidades estatales. Entonces, todas las universidades lo tenemos y de esta manera, pues, no todas las universidades tienen que pagar, sino que es un pago único. Esa sería, Juan Antonio, mi observación, ¿verdad? En realidad aquí, para que haya una buena investigación, es la información que pueda tener el investigador. Una otra observación quería hacer, Mercedes. Sí, claro. El gran problema en el cual los estudiantes recurren al plagio es porque nosotros en nuestros programas, en las mallas curriculares, no tenemos desde un inicio los cursos de metodología de la investigación. Y esa es una falla. Y se vienen a dictar casi al final de la carrera. Entonces el estudiante va adquiriendo ese mal hábito, ¿verdad? Durante toda su formación, y al final se da cuenta de que eso le cuesta ahora corregirlo. Entonces, ¿crees tú que es bueno que tengamos nosotros desde los inicios un curso de metodología de investigación de manera permanente en todos los niveles de la formación del pregrado? Es mi pregunta. Claro, Juan Antonio, sería muy, muy importante que el estudiante cuando ingresa, incluso no sé si ustedes en su universidad tienen como algún módulo de humanidades o de cursos generales para todos, ¿verdad? Desde ese momento es importante que los estudiantes tengan el conocimiento de investigar y que también dentro de cada carrera pues tengan sus cursos de metodología, de métodos de investigación. ¿Y por qué? Porque la forma de investigar en ciencias no es la misma forma de investigar en ciencias sociales. Entonces, sí va a ser importante que cada escuela pues tenga al inicio esos cursos de métodos de investigación. Y aquí va muy de la mano lo que la biblioteca de cada uno de los países pueda brindar precisamente a esos estudiantes y a ustedes como docentes. Entonces, sí tiene que ir muy de la mano y sí tiene que ser como realmente un acompañamiento, biblioteca, escuelas, donde los profesores se puedan sentir totalmente confiados en que, bueno, tenemos este curso, pero vamos a pedir apoyo a las bibliotecas para que ya sea por medio de charla, de curso, de acercamiento del estudiante a la biblioteca, no sé cómo lo hacen en otros países, sin embargo, generalmente pues se sigue como el mismo, ¿verdad? Nosotros aquí les brindamos a los estudiantes de primer ingreso una charla de inducción como parte del sistema de bibliotecas, y los profesores pues también van conociendo que nosotros les brindamos capacitaciones en bases de datos, en servicios, en el catálogo en línea, en diferentes servicios que se brindan en la biblioteca. Yo creo que son las dos cosas. Cambiar esos cursos que están al final más cercano a cuando ellos entran, y también tiene que haber una cercanía bastante con las bibliotecas de la universidad. Gracias, Mercedes. Yo soy el doctor Gómez de la Universidad de Panamá. Muy amable, ¿eh? Mucho gusto, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Mercedes, por la aclaración. Con mucho gusto. Otra consulta, Lian Vega, hay una situación muy recurrente que es cuando las personas directoras de TFG o algunas personas docentes obligan a sus estudiantes a incorporarles en las publicaciones derivadas de sus trabajos sin que el aporte intelectual sea real. ¿Esta situación se asocia con el plagio? ¿Puede denunciarse? Esto sería que tienen que tener un número de referencias en su investigación para que pueda pasar esa tesis, para que pueda ser aprobada. ¿Es así? No me queda claro, no sé si Liam nos desea ampliar, abrir su micrófono. A incorporarles. O sea, la persona... yo creo que ya ahora sí, la persona directora necesita que sea citada, porque lo tendríamos que ver así, que sea citada en esa tesis.
ok, si es que incorporan personas que no han aportado contenido, eso no se puede hacer. No, jamás, jamás. Bajo la, no, porque fue uno de los plagios que vimos, ¿verdad? Precisamente, bajo la figura de coautoría. Eso sería falsa autoría. Es un tipo de plagio. Por lo menos aquí en Costa Rica no. ¿Cómo se llama? Eso es plagio, eso no estaría bien. Ya si son intereses personales, pues sería importante que se vea todo ese tipo de situaciones en la universidad que está siendo afectada por ese caso, pero en realidad eso no estaría correcto. Dice, como parte de un comité editorial estamos teniendo ese problema. Ujú, ujú. Sí, sí deberían de llevarlo a otras instancias, ¿verdad? Para, para que no se haga, para que no pase eso. Sí, exactamente. O sea, las personas que se indican en un artículo, pues deben ser personas que han aportado contenido, ¿verdad? Que han estado involucrados durante la investigación, ya a excepción de que el artículo, ¿verdad? La publicación llegue a su final y la persona pues decida retirarse, pues obviamente tiene que tener las personas que van a publicar deben de contar con un consentimiento donde esa persona externe, retirarse de dicha publicación, los motivos y los cuales respalde que autoriza, ¿verdad?, continuar con dicha publicación ya que aportó sus conocimientos. Sí es importante porque puede haber ahí un problema, una de intereses y pues no sería ni bien para la revista que les esté publicando ni para ustedes como personas autoras. Entonces, y bueno, en el caso de la revista Reflexiones, nosotros sí pedimos que si un artículo está conformado por 2 o más personas, debe indicar al final del artículo el aporte que cada una de esas personas dio. Entonces, o sea, no podemos solo poner a nadie solo por conocerlo o por algún asunto ahí personal. ¿Verdad? Siempre tiene que tener una participación, indicar su porcentaje o la forma en que contribuyó para dicha publicación. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Con mucho gusto, Lian, para servirle. Con mucho gusto, sí. No, bueno, no tengo ninguna otra consulta en el chat. No sé si alguien desea abrir su micrófono para alguna duda que haya quedado. Bueno, no, por lo visto no. Bueno, este tema realmente es bastante interesante. Como les mencionaba al inicio, la revista Reflexiones promueve este tipo de charlas con el propósito de brindarle a las personas autoras herramientas para mejorar sus publicaciones, ¿verdad? En este caso, pues se hace abierta siempre la invitación, ya que sabemos que cuando se generan esas tesis también se generan las publicaciones y también porque tenemos mucho público internacional como parte de las publicaciones de la revista Reflexiones. Pues realmente para nosotros siempre es bastante agradable contar con la participación de todos y también con nuestras personas exponentes, en este caso de Mercedes, que le agradezco nuevamente su intervención, el tiempo, esta charla tan enriquecedora. Realmente esperamos haber aclarado cualquier duda y si no, pues con muchísimo gusto nos pueden escribir al correo de la revista y podemos colaborarles en todo lo que podamos, ¿verdad? Esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube. También se está transmitiendo por Facebook Live y la vamos a estar compartiendo en todas nuestras redes sociales con el propósito de facilitarles esta herramienta y que ustedes puedan poder repasar el tema. Mercedes, nuevamente, muy agradecido por parte de Reflexiones. Te agradecemos todo tu conocimiento. Esperamos contar con vos en otra intervención. Claro. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias más bien a ustedes, a la revista Reflexiones y a todas las personas que estuvieron pues en este ratito presentes. Muy amables, de verdad. Y claro que sí, estamos siempre dispuestos a colaborar en cualquier otro tema. Muchísimas gracias, más bien que tengan buen día. Muchísimas gracias, Mercedes, que tengas un buen día y a todas nuestras personas participantes, agradecerles realmente su tiempo. Esperamos haberles brindado
pues este espacio de conocimiento. En el chat les indiqué el enlace para una evaluación, el de asistencia, y en esta evaluación les indicamos, hay una pregunta que queda abierta para algún tema que deseen que podamos trabajar en pro de que las publicaciones sean siempre mejores. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego.